Lamentablemente, hermanos, estamos viviendo tiempos donde la predicación de la palabra de Dios se ha vuelto antropocéntrica, como lo hemos manifestado en otras oportunidades. Y cuando hablamos de que la predicación es antropocéntrica, estamos diciendo de que la predicación o la palabra como tal está centrada en nosotros, está centrada en el hombre. Por lo tanto, es común notar que los mensajes están siendo adaptados a las necesidades de los oyentes, a las necesidades de nosotros, y se está perdiendo de vista la gloria de Dios. Por esto es común escuchar o ver enseñanzas trazadas en la sanidad, la prosperidad, el bienestar del hombre. Y en esta mañana quiero tratar con ustedes a través del libro de Hechos un texto que nos habla acerca de este fenómeno y que nos ayudará a entender cuál es la voluntad de Dios para la vida, cuál es la voluntad de Dios para la vida de la iglesia en cuanto al tema de la predicación se refiere. Vamos a abrir las Biblias en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y leemos los versículos 1 al 10. Hechos 3, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Oremos. Señor, te damos nuevamente gracias y pedimos, bendito Dios, la asistencia de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo nuestras mentes sean abiertas, sean iluminadas para la comprensión de tu palabra. Danos en esta mañana, Señor, un espíritu humilde y a la vez enseñable para recibir, para ser receptivos al consejo de tu palabra. Háblanos por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Decía, hermanos, que de verdad la predicación se está ajustando a la necesidad de los oyentes. Por lo tanto, no se está predicando un verdadero evangelio. Y a través de este texto quiero presentar lo que es el verdadero evangelio. He dividido este pasaje, estos 10 versículos, en 3 puntos. Voy a mostrarle la división que hice para que tengamos un panorama general de lo que enseña el texto. Cuando tomamos los versículos 1 al 3, encontramos de que Pedro y Juan van al templo a orar. Dice que a la hora novena
se especifica que eran las 3, eran las 3 de la tarde. Esa era la hora novena. Y dice en esos 3 versículos que se llevaba a un hombre cojo de nacimiento, lo sentaban ahí para que pidiese limosna, y que cuando éste veía a Pedro y a Juan entrar en el templo, este hombre le rogaba que le diese limosna. En esos 3 versículos, hermanos, encontramos que hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad. Luego, tomando los versículos 4 al 7, notamos que el pasaje dice que Pedro y Juan fijan los ojos en él, llaman la atención de él cuando le dicen, míranos. Luego encontramos que él está atento, y ya en el verso 6 vemos como Pedro le dice a este hombre que no tenía ni oro ni plata, y especifica lo que tiene. En esos versículos del 4 al 7, que se incluye en el versículo 7, cómo lo toman y le ayudan a levantar cuando el milagro se hace. En esos versículos del 4 al 7 encontramos que hay una gran respuesta. Entonces, del 1 al 3 encontramos hay una gran necesidad, y es la necesidad que tenía o que exhibe o que expresa este hombre enfermo. Del 4 al 7 encontramos la respuesta para este hombre. Hay una gran respuesta. Y en los versículos del 8 al 10 notamos que, dado el milagro, este hombre salta, anda, alaba, todo el pueblo lo ve, lo reconoce, el pueblo se asombra. Entonces notamos que hay una gran reacción. Ahí tenemos un panorama de este pasaje. Hay una gran necesidad, hay una gran respuesta, hay una gran reacción. Vamos a empezar entonces con la gran necesidad. Hay una gran necesidad. Versículos 1 al 3. Teniendo este panorama, hermanos, observamos en el relato un cuadro muy interesante, común en nuestro contexto actual. Nosotros podemos observar ahora, en nuestro tiempo, cómo en los edificios católicos, en los edificios cristianos de las iglesias evangélicas cristianas, en los mismos centros comerciales, cómo en sus entradas se colocan este tipo de personas, inválidos, discapacitados, ciegos, y ellos lo que buscan es la compasión, el favor de todos los que entran por estas puertas. De esa manera, ellos quieren recibir lo que necesitan. Este contexto del capítulo 3 lo vemos ahora. Y notamos que Pedro y Juan van a orar. En el versículo 2 dice que era traído un hombre a quien ponía. Eso implica, hermanos, que este hombre estaba siendo asistido quizás por sus familiares o amigos. Lo llevaban continuamente, lo ponían ahí a diario. Posiblemente familiares o amigos. Y es obvio que él no solamente pedía limosna, como en este caso a Pedro y a Juan, sino a todos los que pasaban delante de él. A todos los que pasaban por delante de él. Todo esto, entonces, lo podemos resumir como la gran necesidad. Ahí estamos encontrando la gran necesidad de este hombre. ¿Cuál era su gran necesidad? Era el de recibir una limosna para él obtener su sustento. De esta manera, él sobrevivía. De esta manera, él se subsistía, y lo hacía a través de la mendicidad. ¿Qué notamos también ahí, hermanos?
notamos que para él, por su condición, no hay esperanza. No hay esperanza en lo que respecta a afrontar la vida por sus propios medios. Él debía acudir a esto. Y dependía de la misericordia, del favor, de la piedad, que es como podemos explicar la palabra limosna. También encontramos que este hombre, delante de su gran necesidad, él está centrado en su presente. Él está centrado en el ahora. Él es un discapacitado. Su necesidad lo obliga a eso. Él depende de los demás. Él subsiste, sobrevive por la misericordia de Dios. Podríamos decir entonces, pues, que no tendría más opciones, que no tenía más oportunidades, que su necesidad lo llevaba a hacer esto. Se evidencia entonces la forma como él garantiza su necesidad, y es a través de la mendicidad, es a través del favor de los demás. ¿Qué implica todo esto, hermanos? Vemos que se está ilustrando ahí de una manera maravillosa en el texto cómo es el pensamiento del hombre hoy. Este texto ya nos empieza a ilustrar cómo es el pensamiento de la iglesia hoy. Y podríamos hacernos dos preguntas. ¿Qué se predica hoy y qué pedimos? ¿Qué se predica hoy y qué pedimos? Este hombre está centrado en su gran necesidad. Hay una gran necesidad para él. Y todo esto tiene mucha relación con el mensaje que la iglesia predica hoy. La respuesta es clara y la estamos viendo dentro de este texto de estudio. El mensaje de hoy es todo aquello que garantice nuestro bienestar ahora. Es todo aquello que garantice nuestro presente hoy. Es lo que estamos viendo, es lo que se predica hoy. Solo se piensa en este presente. Así observamos a este inválido. Él está pensando solo en su necesidad, y ese es el evangelio de ahora. Ahora se predica un evangelio acorde a la necesidad de los oyentes. Quiero trazar unas aplicaciones. Hermanos, el verdadero evangelio consiste en predicar a Cristo. Y esto es lo que el ser humano realmente necesita. No se trata de predicar con base a las necesidades que producirán un bienestar temporal y no eternal, como es en el caso de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero evangelio consiste en predicar a Cristo y no un evangelio con característica social. Ahora se predica un evangelio de tipo social, donde serán mercados, donde serán comidas y un tipo de cosas similares a estas. Aunque estamos llamados a practicar la caridad, esa no es la prioridad de la iglesia. La prioridad de la iglesia es predicar el evangelio de Cristo. ¿Y por qué es la prioridad predicar el evangelio de Cristo? Porque es lo que el ser humano necesita por su pecado. Número 2. Hay una gran respuesta. Versículos 4 al 7. Hay una gran respuesta. Hemos notado que este hombre está centrado en su gran necesidad, como venimos argumentando. Y es obvio que pensara o actuara así, dada la discapacidad que tenía. Se veía en la práctica obligado a hacer esto.
y lo podemos ver como algo muy normal en lo que la historia nos muestra. Pero quiero llamar la atención de ustedes en esta parte. Notamos que en el versículo 4 Pedro le dice, míranos. Ellos fijan los ojos en él y le dicen, míranos. Luego en el versículo 5 notamos que él está atento, pero esperando recibir algo de ellos. Ahí se deja ver la gran necesidad de él. Él espera algo de ellos. Pero para sorpresa, las palabras de Pedro tienen algo diferente. Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué necesita o qué necesitaba este hombre? Porque Pedro dice, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Él qué esperaba? De acuerdo a su gran necesidad, él esperaba recibir una ayuda de ellos. Una ayuda en este sentido material. Pero Pedro cambia el sentido y dice, no tengo, es decir, no tengo la respuesta para tu grande necesidad. Cambia el sentido, hay un giro totalmente distinto y le dice, lo que tengo te doy. ¿Qué necesitaba este hombre? ¿La limosna o ser sano? Es una pregunta interesante. ¿La limosna o ser sano? Si somos antropocéntricos, si miramos la escritura a través de nuestra propia óptica, pensando en nosotros, entonces concluimos ser sano. Él necesitaba ser sano. Porque si era sano, si recibía la sanidad, salía de su discapacidad y por lo tanto él podría subsistir por sus propios medios y no necesitaba depender de hombre alguno jamás. Ya para su supervivencia, él podría trabajar y dejaría de mendigar de otros. Ya no necesitaría más limosnas. Por lo tanto, pues era más evidente, más importante en este caso, responder de esta manera: ser sano. Él podría ya depender de él mismo en todos los aspectos para su vida. Podría trabajar, como lo dije. Pero si somos teocéntricos, si no miramos a nosotros, si no lo miramos a él, sino que miramos a Dios en el texto, Pedro le está diciendo, y debemos de notar lo siguiente. Pedro le dice, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. Imposible que Pedro tuviese el poder para hacer el milagro. Porque si miramos en el capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a él? Él no tiene el poder para hacer el milagro, pero sí sabe quién lo puede hacer. Pedro le está mostrando algo diferente. Sí sabe quién lo puede hacer, y por eso esas palabras que son muy importantes. Dice el texto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Con esta frase, Pedro, delante de todo el pueblo que estuvo presente en este milagro, y a la vez delante de este hombre, Pedro está mostrando la revelación de Dios en la persona de Cristo. Capítulos más atrás, versículos más adelante, Pedro viene hablando de Cristo. Pedro viene predicando a Cristo. Pedro viene predicando la resurrección de Cristo. Pedro coloca la responsabilidad de ellos. Ustedes lo mataron, ustedes lo asesinaron, ustedes no han querido creer. Él es el Salvador del mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es ese enviado. Él es ese Cristo. Y notamos algo muy importante, hermanos. Cuando usted lee en el libro de Hechos,
siempre está usando el texto en el nombre. En el nombre. Y es interesante que esta palabra significaba para los judíos algo muy importante. Y era para ellos la presencia activa de Dios mismo. Era su poder, era la autoridad de Dios en la persona de Cristo. Hermanos, esta revelación dada por Pedro de Cristo a todos, tanto al paralítico como al pueblo, es una demostración de lo que él tiene. Y la pregunta es, ¿qué tenía Pedro? Él dice, lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es muy fácil deducir ¿qué tenía Pedro? A Cristo. Eso es lo que le está ofreciendo a ese hombre. Le está presentando a Cristo. Y ahí está la gran respuesta. Cristo. Pedro, aparte de la grande necesidad que tenía este hombre, había otra más grande. Y no solo a él, sino para todo el pueblo, porque estaban en presencia de muchos. Y la gran necesidad de este hombre y de todos era que conocieran a Cristo. Pedro les presenta a Cristo y de esta manera los está conduciendo a la salvación. Este hombre espera una limosna, pero vemos en el texto que recibe una sanidad. Y lo que podemos observar es que el milagro es propiciado para que crean en Cristo. Es importante, y las Escrituras enseñan a ayudar al necesitado. Y de eso estamos todos muy claros. Las Escrituras nos enseñan de que debemos de ayudar al necesitado. Pero este pasaje no tiene eso como tema central. Ese no es el tema del texto. El texto enseña es salvación. Y esto es lo que debe predicar la iglesia. Este es el verdadero evangelio. No una predicación ajustada a la necesidad del oyente. Hay una gran necesidad, pero encontramos una gran respuesta centrada en el mensaje del evangelio. Los predicadores de la prosperidad, milagros y todo tipo de cosas pueden usar un pasaje como este para enseñar sus milagros. Pero una buena observación del texto nos permite entender que el énfasis no está en el milagro. El énfasis está en la predicación del Evangelio de Cristo. El énfasis está en la presentación de Cristo como Salvador, como Dios, como ese Cristo que debía de venir y que el pueblo había rechazado. Hechos capítulo 14, por favor. Hechos 14. Versículos 1 al 3 dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos
señales y prodigios. Hermanos, es importante que entendamos cuál fue el propósito de los milagros o señales que se hicieron. Y sobre todo, estas que están escritas, como también nos lo deja ver el Evangelio de Juan. Note lo que dice el versículo 3, por favor. Dice que ellos hablaron con denuedo. Esta palabra también se traduce como con valor, con valentía. Ellos hablaron valientemente, sin temor. Dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio o confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Es decir, estas señales, estos prodigios, estos milagros, Dios los propició, Dios los permitió en su divina providencia para confirmar la palabra que estos hombres estaban predicando, que estos hombres debían de predicar en su contexto. No hay otro propósito. El propósito fue para confirmar la palabra de ellos. Eso debemos de tenerlo muy claro, porque, vuelvo y repito, es como se coge el texto y se vuelve un pretexto para hablar de otras cosas. No es que quiera significar con esto de que Dios no hace milagros o que no puede hacer un milagro, sino que tenemos que ser muy claros en lo que el texto quiere enseñarnos. ¿Cuál es el énfasis del texto? Quiero dar unas aplicaciones. El verdadero evangelio, hermanos, no consiste en solucionar los problemas de los demás. Hemos caído en ese error. En solucionar, estamos llamados sí a ayudar, pero ese no es el verdadero evangelio. Ese no es el verdadero evangelio. Ellos no tenían plata ni oro, dice el texto, pero tenían algo más valioso y era Cristo. Eso es lo que tenemos que dar. Eso es lo que tenemos que presentar a Cristo en primera instancia. Lo otro es un valor agregado. Otra aplicación. El verdadero evangelio predica a Cristo. Si usted nota en el capítulo 2, el apóstol Pedro está predicando a Cristo y exhorta a la iglesia al arrepentimiento. Cuando usted pasa al 3, está haciendo lo mismo. Y del 11 en adelante, y en los versículos donde estamos, está predicando a Cristo. Él no está predicando un milagro, él está predicando a Cristo. Esa frase es clave. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él está exponiendo lo que es la revelación de Dios en la persona de Cristo, que ellos rechazaban, que no querían aceptar, que no querían entender. Más adelante dice que había ignorancia en ellos. Así que, hermanos, en conclusión, Pedro predica a Cristo y vemos que eso era lo que él tenía, a Cristo. Está expresando él una profunda transformación. Está mostrando un corazón renovado que solo lo lleva a hablar de Cristo y que su anhelo es ferviente porque otros conozcan a Cristo. Así como él había sido salvado, él anhela ardientemente en su corazón que otros sean salvos. Esa debe ser también nuestra actitud. Otra aplicación. El verdadero evangelio, hermanos, gira en torno a Cristo y su palabra. Hay un texto muy conocido, Colosenses 3:16, que empieza diciendo que la palabra de Cristo habite, dicen unas versiones, en la versión 60 dice, more en abundancia en nosotros.
hermanos, yo considero que para poder dar, tenemos que tener. Para poder dar, tenemos que tener. Por lo tanto, hermanos, reflexionemos en esta mañana qué estamos dando y sabremos que tenemos. ¿Usted sí lo ha pensado? ¿Usted qué está dando? Y ha concluido que tiene. Hace poco coloqué una reflexión en mi perfil donde escribí que muchos quieren predicar en el púlpito y para ello se preparan, estudian, asisten a seminarios, se capacitan y todo eso está bien, claro. Pero resulta, hermanos, que no le predican a nadie. Entonces yo coloqué la pregunta y dije, ¿y esto por qué? Y di la posibilidad de que prefieren el púlpito porque son más vistos, podemos ser aplaudidos, podemos ser exaltados y en el fondo muchos quieren recibir la gloria de los hombres, supuestamente a la vez la de Dios. Y terminé diciendo que es una práctica lamentable, que es una condición lamentable de muchos en las iglesias hoy, que quieren predicar acá, pero que no le predican a nadie afuera. En este texto, hermanos, vemos que de una manera providencial, ellos dos van al templo, están delante de este hombre y aprovechan la oportunidad para hablar de este nombre que es sobre todo nombre. Y me preguntaba, ¿por qué nosotros, delante de tantas oportunidades, no aquí sino afuera, no presentamos, no predicamos a Cristo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué el creyente de hoy, el creyente actual, no predica a Cristo? ¿Por qué el creyente hoy pasa desapercibido? Es interesante que estuve haciendo unos domicilios el sábado, unos pedidos, y fui donde una señora que vive por la Universidad de Antioquia. Entonces le digo yo al vigilante: señor, buenas tardes, esto es para la señora fulana de tal. Él mira y se queda pensando y me dice: una que es como evangélica. Eso fue ayer. Una que es como, sí señor, esa misma, muchas gracias. Que es como. Pude notar, hermanos, de que nosotros estamos fallando. Pedro dice: de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Cristo y su palabra. Y eso estaba dando. Hermanos, ¿cómo así que como evangélica? Si usted tiene a Cristo, deben de decir de nosotros uno que es evangélico. Una que es evangélica, no que es como. Y yo presumo que el Señor dijo que es como porque ella usa vestidos largos. Hermanos, ¿por qué? Colosenses 3:16 está diciendo que la palabra de Cristo habite en abundancia, mora en abundancia. Si la palabra de Cristo no está en nosotros de una manera abundante, estaremos vacíos, hermanos. ¿Y usted qué puede dar si está vacío? Si la palabra de Cristo no habita en nosotros de una manera tal, hermanos, nuestra relación con Cristo será superficial. Hay que estar muy llenos de su presencia y su palabra
para manifestar que lo que tengo es Cristo y así poder predicarlo a los otros. Esta mañana meditaba, hermanos. A mí me gusta mucho meditar y les digo, lo confieso. Del sábado al domingo tengo dificultad para dormir, porque me desvela el texto que voy a compartir. Y sé que me quedo corto en lo que debo de predicar, porque la palabra de Dios es tan profunda que uno se queda corto, hermanos. Y meditaba en esta parte. Y me vino a la memoria una realidad nuestra. Hermanos, qué pecado tan grave tenemos. Nosotros en la práctica estamos evangelizando muy poquito. Muy poquito, yo diría que nada. ¿Cuántos de nosotros pasan años completos y a nadie evangelizamos? Con nadie tuvimos un discipulado por un tiempo hasta afirmar a esta persona. Si usted hace la tarea, usted se dará cuenta que en ese sentido no ha hecho nada. Nada. Queremos sí, aquí sí, claro. Pero no estamos yendo a una familia y coger una personita o una parejita o la familia completa y trabajar en ellos el mensaje del evangelio. No lo estamos haciendo. No estamos predicándole a nadie. A nadie. Estamos pasando desapercibidos. Y yo decía, Pedro dice, lo que tengo te doy. ¿Yo qué estoy dando? Por eso es que ya nos cuesta, y se dijo en el mensaje del miércoles, se insistió mucho en eso, si no me falla la memoria, o en otro mensaje sería, de que estamos llamados a eso, hermano, a predicar. Pero si usted está vacío, ¿de qué estamos llenando nuestra mente? ¿De qué la estamos llenando? Los creyentes ahora pasan horas sentados viendo televisión. Televisión. Nadie tiene tiempo para ir a visitar a alguien y compartirle la palabra. Nosotros llegamos a tener 12 grupos, 12 familias para trabajar. 12 hasta 14 llegó. Y eso se tuvo que dejar porque nadie tenía tiempo. Nadie podía. Pretendemos que las iglesias crezcan. Pero ¿cómo van a crecer si nosotros no vamos a ellos? Ellos tienen la oportunidad e inmediatamente predican a Cristo. Yo me preguntaba, hermanos, muchos de nosotros ya llevamos 10, 12, 13, 14, 15, 20 años en el Señor. Sabemos que la obra de salvación es de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Pero si usted y yo no les predicamos, ellos no llegarán a ser salvos. Hágase el siguiente examen. ¿Cuántas personas han venido a Cristo por su predicación? ¿Cuántas? Y no es que no hayan venido porque Dios no los haya traído. No han venido porque no les hemos predicado. No han llegado a Cristo porque nosotros no les hemos predicado a nadie. Por eso no han llegado. Porque no les estamos predicando. ¿Cómo van a llegar? Imposible. Hermanos, es un llamado urgente a predicar el evangelio. Estamos quietos,
paralizados, llenos nosotros, llenos. Pero ¿de qué sirve eso? Haga ese examen. Usted en 10 años de cristianismo, ¿cuántas personas ha visto que se han convertido por la predicación que usted les ha llevado? Y muchos podrán hacer así, 0 pollito. Y no es porque Dios no los haya traído, es porque usted no les ha predicado. Así es sencillo. A veces nos volvemos hipercalvinistas. Dejamos todo en la soberanía de Dios. Y qué grave error. Porque también en la soberanía de Dios hay responsabilidad humana. Esa es la reflexión. ¿Qué estamos dando? ¿Usted qué está dando? ¿Yo qué estoy dando? Y vamos a darnos cuenta que tenemos. Es una pregunta, es una afirmación de Pedro contundente. Lo que tengo te doy, Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? Un Cristo de labios. Ahí de boca, superficial. Porque cojo una Biblia cada 8 días para venir aquí. Hermanos, nos falta. Si no estamos dando es porque nos falta. Número 3. Hay una grande reacción. Versículos 8 al 10. Hay una gran reacción. Notamos, hermanos, la reacción del hombre, por ejemplo. Vemos que salta, corre, pero algo muy importante, entra al templo. Nunca lo había hecho. Lo hace por primera vez, él no podía entrar. Un discapacitado, el contexto de la ley judía le prohibía entrar al templo. Por primera vez puede entrar al templo. Alaba a Dios, dice ahí. Mire que dice el versículo 8, y entró con ellos. La gracia de Dios, hermano, lo lleva a entrar, a alabar a Dios. Luego dice en el 9, que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Tremendo testimonio. Luego dice, en el versículo 10 encontramos la reacción de todo el pueblo. El pueblo se asombra, se espanta o se admira por lo que estaban viendo, por lo que ha sucedido. Ellos están creyendo que esto fue obra de Pedro y del mismo Juan. Porque lo que dice los versículos 11 al 16. Vamos a leer. 11 al 16. Y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Hermanos, notamos
cómo la gloria se le adjudica a Cristo. No son ellos quienes lo han sanado. No. Y hacen una presentación y miren los argumentos que usan. Contexto anterior, contexto inmediato, capítulo 3, 1 al 10, y contexto posterior, 11 en adelante, ellos están predicando a Cristo. Y miren lo que dicen de Cristo. Él es ¿qué? El santo. Él es el justo. Él es el autor de la vida. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hermanos, Él es Dios. Él es la revelación de Dios en la persona de Cristo. Él es ese Salvador que los iba a redimir, en el cual ellos, algunos de ellos, no habían creído. Porque en los capítulos anteriores dice la Biblia, capítulo 4, versículo 4, ya habla de 5,000 que habían creído. Ese es el verdadero avivamiento. Predicar el verdadero evangelio. El verdadero avivamiento no viene a través de obras de misericordia, de obras sociales, de obras de sanidad, de cultos de milagros y todo este tipo de cosas. El verdadero avivamiento viene por la gracia de Dios cuando el mensaje del evangelio es predicado y Él atrae a sí mismo los suyos. Capítulo 4, versículo 4 dice que el número de los varones era como de 5,000. Está hablando de varones. No está incluyendo mujeres y niños quizás. Mira el número donde va. Hermanos, de una manera providencial, vemos que el milagro se ajusta para que Pedro predique a Cristo. Y ese fue el propósito como tal de ese milagro. Y son los propósitos de los milagros que vemos ahí en la Escritura, que tenían como propósito era corroborar la palabra que ellos en ese contexto estaban predicando, porque era una palabra que había sido rechazada totalmente. Es más, a ellos más adelante se les prohíbe hablar de ese nombre. Estaban en un contexto difícil. Y Dios a Él le place soberanamente usar el milagro y le plació usar ciertos milagros para corroborar su palabra. Pedro viene predicando a Cristo. Y era necesario, en el contexto de su época, certificar, como leímos en el texto de ahora, certificar esa palabra con esas señales. Miren lo que dice Juan 20, por favor. Juan 20 ilustra esto. Es un texto que usted debe tener en su mente para explicar estos puntos. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas señales, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso fue lo que aconteció ahí, en ese capítulo 3 que estamos estudiando. Esas señales, ese milagro, tuvo ese propósito, que creyeran en Jesús, que creyeran que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, tuvieran vida en su nombre. Tanto el paralítico el inválido el discapacitado que llevaba como 40 años, según dice la Escritura, en Hechos capítulo 4, versículo 22. Llevaba más de 40 años por esa discapacidad. Hermanos, tanto él como los demás que presenciaron esta obra de parte de Dios, debían ser salvos. Debían escuchar el mensaje de salvación. Estos versículos pues nos ilustran el propósito del milagro que registra el libro de Hechos. Y es lo que expone en todos estos capítulos el apóstol Pedro. Estas reacciones, hermanos,
son el resultado de un milagro. Pero el propósito, como podemos ver, conocer o entender, es que es el propósito que debemos notar es que él lo debían ver, conocer, entender, reconocer como el Salvador del mundo. Y encontramos un llamado urgente al arrepentimiento. Hechos 3, versículo 19 dice, al final, dice, hay una palabra clave o indicadora que dice, así que, es decir, después de los versículos 11 al 18, cuando dice, así que, como resultado de toda la exposición de Pedro, arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje. Ese es el verdadero evangelio. Un verdadero evangelio predica a Cristo buscando en las personas un genuino arrepentimiento que los lleve a una conversión sincera para con Dios. Dice el texto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados por sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, vemos un llamado urgente ahí al arrepentimiento y notamos cómo se predica el verdadero evangelio en medio de una gran necesidad. La necesidad era una limosna, pero se predica el evangelio en medio de esa gran necesidad. Termino aplicando de la siguiente manera. Todos nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, porque esto es lo que necesita el ser humano. Lo demás, limosnas, comida, ropa, es un valor agregado. Cristo dijo, id y predicad. Ir y hacer discípulos. No dijo, hagan campañas de sanidades, hagan campañas de milagros, hagan esto o aquello. No, ir y predicar. Eso es lo prioritario para la iglesia. Es la prioridad para nosotros. Lo demás son elementos secundarios. No podemos invertir para tratar de ganar a la gente. Muchos hacen eso, invierten. Y aquí lo hicimos y lo hemos hecho. Lo hicimos por mucho tiempo. ¿Cuánto no le dimos de comer a la gente? ¿Cuánto no le dimos de comer a la gente? Llenar este salón y lechona para más de 200 personas. Evangelio social. Y cuando fuimos a predicar a Cristo, todo el mundo se fue. Y nos dejaron datos, direcciones. Y después no encontrábamos a nadie. Todo el mundo comió y querían volver, pero a comer. El verdadero evangelio es este, hermanos. No puede estar ajustado a la necesidad de los hombres. El verdadero evangelio es Cristo. Y que cada uno de nosotros podamos tener esta afirmación de Pedro en nuestros corazones. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? A Cristo. ¿Qué tenía? A Cristo y su palabra. Y para eso, hermanos, tenemos que estar muy llenos de Él y su palabra. Porque si usted no está lleno de Él y su palabra, hermanos, no daremos nada. Usted pasará desapercibido. Usted será un cristiano común a un inconverso. La respuesta fue una que es como evangélica, y yo deducí por la ropa, no por lo que ella enseña. Ojo con eso. Es un llamado urgente, hermano. Y está centrado en el versículo 19. Así que, arrepentidos. Pedro hace una exposición maravillosa.
habla del justo, del santo, del autor de la vida. Y dice en el versículo 16 que la sanidad de este hombre fue por la fe en su nombre. Él necesitó de fe, pero lo interesante es que la fe la recibió él mismo de parte de Cristo. Y no solo él, también Pedro y Juan. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado la fe y dice, le ha restablecido. Su nombre, ojo con esa palabra, su nombre. Y la fe que es por él, o sea, Cristo, ha dado a este su completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y luego Pedro dice que en unos había ignorancia, pero en el versículo 18 dice que hay una confirmación de lo dicho por los profetas, así que arrepentidos. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero mensaje. No le dé temor al impío pecador mostrarle por la palabra que él es un pecador y que necesita de Cristo si quiere ser salvo, y que si lo rechaza, se rehúsa, tiene el infierno. Ahí está. No le dé temor, hágalo. Ellos dijeron, cuando los quieren callar acerca de lo que había pasado, dice capítulo 4, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo, versículo 10, de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Y luego más adelante ellos dicen que no dejarán de hablar, de predicar de lo que han visto y oído cuando los querían callar. Pero eso lo puede hacer ¿quién? ¿Quién lo puede hacer? Alguien que diga, lo que tengo te doy, que tengo a Cristo. No lo calla nadie. No había temor de morir. Y lo cantábamos ahora. Noble sostén de la esperanza mía. Y decíamos, no tememos morir. Que así sea en nosotros. Que no temamos practicar donde sea, en el contexto que sea. Amén. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias en esta mañana, en este mediodía ya, por tu palabra, y te ruego, Señor, que podamos ser confrontados, que podamos reaccionar a este llamado urgente de predicar tu evangelio. Pero, Señor, que no seamos creyentes inmersos en cuatro paredes, sino que vayamos afuera donde hay tanta necesidad, Señor, donde el ser humano está inmerso por su pecado en tantos problemas, y la solución está en Cristo, para primeramente dar salvación y luego dar el valor agregado a las demás cosas. Señor, motívanos, redargúyenos a predicar afuera tu evangelio, a no callar, a no temer, a pensar en la gloria tuya, Señor. Vemos en estos versículos, en estos pasajes leídos, cómo te negaron, cómo te maltrataron, cómo moriste en una cruz. Mas sin embargo, Señor, tú resucitaste.
No viste corrupción, dice tu palabra. Estamos llamados, Señor, es a llevar ese mensaje. Pedro dijo, de lo que tengo te doy. Señor, ayúdanos a examinarnos qué tenemos. Permítanos, Señor, revisar qué estamos dando, y a la vez concluir qué tenemos. Y Dios, que por tu Santo Espíritu podamos movilizarnos a dar más. Te rogamos, Señor, que tu presencia nos llene, que tu palabra abunde más en nosotros, para de esa manera, Señor, dar a tanto necesitado. Afuera, Señor, hay una gran necesidad, pero también, Señor, nosotros tenemos la respuesta. Y la respuesta es Cristo el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Amén y amén.